Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que estén bien. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bueno, vamos a arrancar la clase de hoy. Vamos a empezar a darle como forma, o para que empiecen a entender un poco mejor a qué nos referimos con las diferentes cámaras dentro del horno, las medidas adecuadas. Entonces, bueno, vamos a tratar de ser lo más clara posible y tratar de ser lo más clara posible para que entiendan. Igual siempre yo les mando un PDF, espero que lo lean, porque me parece que ahí les resumo, les resumo en concreto lo que les digo en cada clase. Más allá de ver las clases es un buen apunte, me parece. Ustedes igual tomen apuntes de las clases. Bueno, vamos a arrancar a darle un poco de forma a esto de los hornos a combustión. Vamos a ver los hornos a combustión de tiraje ascendente, ¿sí? Bueno, espero que se vea. Como siempre necesito un poco más de altura. Un segundito. A ver acá. Bueno, espero que se vea bien. Bueno, acá tenemos un dibujo de un horno, en este caso combustión de tiraje ascendente, que puede ser un cilindro, un tacho de 200 litros. Puede ser de la medida que sea. Y todo tiene que estar relacionado y todo lo que yo les explicaba tiene una razón de ser. Entonces vamos a arrancar. Bueno, acá como verán, en naranja, yo lo que pinté acá, sería lo que sería el grosor de paredes, ¿sí? Acá también, y el piso. Lo que está en blanco sería propiamente el horno, ¿sí? Cuando uno va a diseñarse su propio horno, el diseño y las medidas, todo tiene que ser sobre el interior del horno, no sobre el exterior del horno, porque en definitiva uno va a trabajar en el interior del horno. Entonces los cálculos que haya que hacer se hacen sobre el interior del horno. El interior es el espacio que uno va a utilizar, el espacio libre, el cuerpo propiamente del horno, ¿sí? Esto de acá, que está en naranja, ya les explico, son el grosor de paredes. Y esto es el piso, ¿sí? El horno no está apoyado sobre el piso, sobre el cemento. Tiene que tener un piso también de cierto material. Ya vamos a ir viendo los materiales, pero primero vamos a concentrarnos en esto. Al igual que la tapa. Espero que se vea bien. En este caso la tapa hice al revés. Lo que está en naranja sería el agujero de la tobera, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de medidas correlacionadas, de medidas adecuadas para que un horno funcione bien, para que ese diseño que uno planeó, más allá de calcular las kilocalorías y todo, funcione bien. Todo tiene que tener una proporción. Entonces, vamos a empezar. La primera parte que acá puse, esta sería la cámara de cocción de piezas, todo este espacio de acá, ¿sí? Este espacio es donde uno coloca las piezas que van a ser horneadas, es la cámara de cocción. Luego tenemos un espacio que es la cámara de combustión, que en este caso, al ser un horno a leña, la combustión se va a dar a través de la leña. Obviamente, la llama se va a generar a través del material que es la leña. Esta sería la cámara de combustión. Y este espacio más pequeño que está debajo de la cámara de combustión, debajo de lo que se le dice también hogar, es el cenicero. Que yo les venía diciendo que el cenicero es el pulmón por donde respira los hornos a leña, ¿sí? Por donde succiona el aire. Y luego está el piso. El cenicero está apoyado sobre el piso que es de un relleno adecuado. Ya vamos a ver los materiales, pero no es sobre el piso, sobre la tierra, sobre el piso de mi patio, no. Está el piso de mi patio y luego yo voy a tener dentro del horno un piso. Ese piso va a ser de un relleno adecuado para que sea refractario y también sea aislante, que no me transmita tanto el calor hacia afuera, que no lo disipe hacia afuera por abajo, ¿sí? Ese piso puede tener un grosor de unos 8 centímetros, de unos 10 centímetros. Depende también el tamaño del horno, pero esa sería una proporción
mínimamente adecuada, 8 o 10 centímetros. Sobre el piso tenemos pero estaré apuntando bien, el cenicero, que es esto de acá. Acá no sé si llegan a ver, yo hice acá unas rayas, esto sería parte de la cámara de combustión. Esta parte de acá es el cenicero, que es el pulmón del horno, ¿sí? Por ahí succiona el aire, por ahí sucede lo que siempre hablamos del aire caliente en circulación, ¿sí? Bueno, este cenicero tiene que tener unas medidas adecuadas con respecto al horno. Entonces, el cenicero tiene que ser la mitad de lo que va a ser la cámara de combustión u hogar, ¿sí? Entonces, ya ahí empezamos a tener medida. Esta es la mitad de este. O sea que la cámara de combustión es el doble del cenicero, ¿sí? La cámara de combustión, que es donde uno va, me estaba yendo, el cenicero, ¿para qué sirve más allá de succionar el aire para que el horno trabaje? Sirve para ir quitando las brasas a medida que uno va horneando, porque por ahí caería lo que arriba uno en una parrilla pone la leña y luego las brasas caen, uno las quitaría por ahí, ¿sí? Uno tiene que cada tanto en una horneada vaciar o limpiar un poco el cenicero para que pueda seguir succionando ese aire y no se quede estancado, atiborrado de cenizas, ¿sí? Bueno, la cámara de combustión. La cámara de combustión, les estoy diciendo que debe ser el doble del cenicero. Estamos hablando de alturas, ¿sí? Y la cámara de combustión tiene que tener la misma altura que diámetro. ¿Estamos? En la cámara de combustión, lo que vamos a poner en el horno, ya lo vamos a ver mejor, es una parrilla donde uno apoya la leña, donde uno apoya el combustible, ¿sí? Estamos hablando de hornos a leña, para que uno pone por ahí la leña, luego la ceniza cae al cenicero. Y en la cámara de cocción es donde están las piezas. La cámara de cocción puede, a ver si lo hago mejor, la cámara de cocción, el diámetro, que sería esto, así en círculo, de la cámara de cocción y la altura están relacionadas, ¿sí? La altura de la cámara de cocción puede ser desde un 25 a un 50 más que su diámetro, ¿sí? Y aparte, la cámara de cocción debe ser el doble de la cámara de combustión. Puede ser un poco mayor también, hasta un 20% más. Pero entonces tenemos que el cenicero es la mitad de la cámara de combustión. Y la cámara de combustión es la mitad de la cámara de cocción. O un poco más puede ser la cámara de cocción, ¿sí? Bueno, estas medidas tienen que estar relacionadas. Acá tenemos la tapa. La tapa puede estar hecha de, ya lo vamos a ver mejor, de un material refractario que uno puede hacer la pasta, o puede estar hecha de ladrillos, igual que el horno, igual que las paredes y el piso del horno. Pueden estar hechas de ladrillos o de una pasta que uno hace, una mezcla de materiales refractarios adecuados. En los hornos así de tiraje ascendente no hay chimenea. Tiene la tapa y tengo el agujero de la tobera. Esto es la tobera, esto cuadrado que se ve acá. La tobera en los hornos a leña debe ser la mitad de lo que es acá el cenicero, ¿sí? La tobera es por donde salen los gases, los vapores, monóxido de carbono. Uno en la tapa, tiene el agujero de la tobera, uno tiene que tener una tapa de tobera. Uno con esa tapa puede ir corriéndola más o menos y regulando. A pequeños movimientos, cuando uno está horneando, ve que la temperatura sube o baja, depende del momento que esté, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver mejor. Pero las toberas tienen que tener una tapa. Yo la puedo cerrar si quiero o la puedo abrir. Y por la tobera, ya les digo, salen gases, monóxido de carbono, también sale humo,
también sale el aire caliente en circulación, porque acá está circulando el aire caliente y por algún lado va a salir, ¿sí? La tobera tiene que tener una medida adecuada, porque si es muy chica o muy grande, va a hacer que el funcionamiento de mi horno no sea bueno. Y disiparía el calor, haría que el horno se estanque, no guardaría el calor dentro. Hay por eso mismo la relación de medidas, ¿sí? Bueno, les resumo lo que estuve tratando de explicarles. A ver, la altura de la cámara de cocción de piezas puede ser desde un 25 hasta un 50% más que su diámetro, ¿tá? Les doy el ejemplo. Si yo tengo un horno que de diámetro, el diámetro interior del horno son 60 centímetros, la altura de esta cámara de cocción, si esto es 60, puede ser un 25 hasta un 50% más. O sea que de 60 al 50% es 30. Puede ser de 60 hasta 90 centímetros de altura, o puede ser de 60 hasta 70, desde 75 centímetros de altura, ¿sí? Luego, la cámara de combustión tiene que tener la misma altura que el diámetro, ¿sí? Y esta es la abertura del hogar, ¿sí? Lo que se llama hogar. La cámara de combustión está acá, a esto se le dice abertura del hogar. Esta altura de acá tiene que ser el doble de la del cenicero, ¿sí? Para que funcione bien. Y la abertura de la tobera puede ser cuadrada, rectangular o circular. La superficie cuadrada en centímetros de ese agujero tiene que ser la mitad del agujero de la superficie del cenicero. ¿Estamos? Esto también se da para otro tipo de hornos. En hornos de tiraje como que es ascendente, pero que tienen chimenea, también hay que calcular eso. Después está el cálculo de la altura de la chimenea. En hornos de tiraje descendente, el interior conviene que se parta de una medida de un cubo, para decirlo, que sea 60 por 60, 80 por 80, que sea un cubo, una forma de cubo, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver el otro caso, que es el caso, de un horno a gas de tiraje ascendente. También tenemos el mismo caso. Yo puse acá, a ver si se ve, sí, acá me lo voy a poner porque si no, no se me ve la cara. Lo que está en naranja sería el grosor de paredes y de piso. El interior es este. Acá, en estos hornos, tenemos la cámara de cocción y la cámara de combustión. Y tenemos el agujero para el quemador. Este agujero del quemador, o de los quemadores, según el tamaño de mi horno, voy a tener más quemadores, voy a tener 1 o 2 quemadores. Este agujero de los quemadores, que yo les decía que por ahí los quemadores a gas succionan el aire secundario, es importante que tenga una medida. Ese agujero debe ser cuadrado, no puede ser circular. Y por ejemplo, para un quemador de 10.000 kilocalorías, que es un quemador relativamente chico, es chico, el agujero tiene que ser cuadrado y tiene que ser de 7×7, ¿sí? Para un quemador de 50.000 kilocalorías, que es bastante más grande, el agujero sería de 11×11. No sé, yo tengo un quemador de 25.000 calorías y el agujero es de 8×8, ¿sí? Siempre tiene que ser cuadrado, no puede ser redondo ese agujero. Y en este caso, también acá estaría la cámara de... Bueno, estoy dibujando muy mal. Acá estaría la cámara de cocción de piezas. Esta sería la cámara de cocción de piezas. La medida la relación tiene que ser lo mismo. La cámara de cocción puede ser desde un 25 a un 50 más que su diámetro. Y la tapa, vamos a poner acá, el agujero de la tapa, de la tobera, vamos a expresarnos bien, que me estoy mareando. El agujero de la tobera tiene que estar relacionado en los hornos a gas
con los agujeros de los quemadores, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un horno a gas que voy a tener 2 quemadores, o sea que voy a tener 2 agujeros, yo tengo que sumar esas superficies de esos agujeros y entonces la tobera va a ser igual a eso, o sea, la tobera es igual a la suma de los agujeros de los quemadores. Si yo tengo un solo quemador, será la suma de la superficie, serán iguales, ¿sí? Si yo tengo 2 quemadores, voy a tener 2 agujeros, sumo esas superficies y lo que me da va a ser el agujero de mi tobera, la superficie del agujero de mi tobera, ¿sí? También puede ser cuadrada o puede ser circular. Eso no afecta. El grosor de pared en cualquier de estos tipos de horno, voy a dejar esto, el grosor de pared está como relacionado con la altura, con la temperatura que uno quiere llegar. A mayor temperatura, estoy haciendo mi horno para llegar a mayor temperatura, las paredes van a tener que ser más gruesas. Un espesor bueno de pared también depende del tamaño del horno. Si yo me voy a hacer un hornito pequeñito, muy pequeñito, de racú en una lata de 50 litros, que es muy chiquitita, voy a usar un quemador de 10.000 kilocalorías, mi pared puede llegar a ser de 6, 8 centímetros, 8 centímetros. A medida que yo voy a querer obtener más temperatura, la pared va a ser más gruesa. Por ejemplo, creo que en el video que les dije que miren, que está en la página de la escuela, donde Mario hacía un horno a gas de tiraje invertido, descendente, creo que tenía una pared en total como de, no sé si eran 20 centímetros, porque él era un horno para muy alta temperatura, ¿sí? Entonces el espesor de pared va a estar supeditado a la temperatura que uno quiera llegar. El espesor de las tapas. El espesor de las tapas, por ejemplo, unas tapas así, pueden ser desde 12 a 14 centímetros, ¿sí? Y el espesor de los pisos, arrancamos con un espesor de piso de 8 centímetros como mínimo, ¿sí? Todo esto ya lo vamos a ver en la clase que viene. Uno puede hacer las paredes, los pisos y las tapas con ladrillos que ya lo vamos a ver, o con una mezcla que uno hace especialmente, depende de la temperatura que uno desee llegar. Bueno, y otra parte importante en estos hornos, yo les digo, esta es la cámara de cocción, esta es la cámara de cocción, bueno, las piezas van apoyadas sobre placas, ¿no es cierto? Las placas en este tipo de hornos, que estarían acá, vamos a dibujar como una placa, la placa, acá yo voy a apoyar las piezas, la placa en este tipo de hornos está haciendo de rompellamas. ¿Por qué? Porque la llama de la leña va a pegar directamente ahí. Y es importante que esas, por ejemplo, en este caso conviene por ahí poner hasta 2 placas juntas o hacerse la placa con ciertos materiales para rompellamas, ya lo vamos a ver. La placa esta, que en este caso tiene que ser circular, va a ser menor que el diámetro total de interior de mi horno. ¿Por qué? Porque no puede ser del mismo diámetro, porque si no el calor no circularía, no tendría por dónde circular. Entonces, las placas de lo que sería el apoyo de piezas y lo que hace a la vez de rompellama, tienen que ser unos 4 centímetros o 5 centímetros más chicas que el diámetro interior de mi horno. O sea que si yo tengo un diámetro, vamos a poner ejemplo cualquiera, de 60 centímetros, mi placa va a tener que ser más chica que 60 centímetros, ¿sí? Y lo mismo sucede en este tipo de hornos. Yo acá también, esperen que los dibujo, voy a tener una placa donde apoyar las piezas. Tiene que ser más chica para que pueda circular el aire, para que pueda pasar. Ya las placas van apoyadas sobre pilares o ladrillos, que en este caso, por ejemplo, yo después voy a ver si, hoy no porque es un día re feo, estuvo lloviendo mucho, pero voy a fotografiarles bien mi pequeño horno de racú para que puedan entender bien, ¿sí? Por ahí durante la semana lo hago y lo subo a la clase que viene. La placa está apoyada sobre ladrillos,
Estos ladrillos yo los uso de rompellamas, porque el gas viene directamente así. Rompe la llama del gas sobre el pilar de soporte de esta placa. No pega directamente acá. Acá sería una placa de soporte, no tanto como rompellamas. En este caso sí. En este caso sí. La placa sí va a estar apoyada sobre algo que la sostenga, ¿sí? Bueno, acá sí actúa de rompellamas. Ustedes piensen que pongo la leña combustiona acá adentro. La llama rompe sobre estas placas, ¿sí? Bueno, me parece que por hoy estamos bien. Estoy pensando si no me olvido algo. Igual, bueno, como ya les digo, es importante que lean los PDF, porque yo ahí les doy la información como más concisa, más precisa, para que les quede más clara. Les voy a mandar toda la información en el PDF. Así que cualquier consulta también me pueden decir. Pero bueno, y ahí en el PDF les voy a escribir todo esto que estuvimos hablando, las medidas adecuadas para que el funcionamiento del horno. Y recuerden que es muy importante cuando uno habla de diseñar su propio horno, ya sea el tipo que sea de horno, uno tiene que partir del interior, uno diseña el interior, luego viene la parte exterior, que va a surgir también el grosor de paredes de acuerdo a la temperatura que uno quiera llegar, pero uno cuando habla de diseño y medidas adecuadas, habla sobre el interior del horno, ¿tá? Bueno, espero que estén bien, espero que sigan ahí, que sigan estudiando, y nos vemos en la clase que viene. Les mando un cariño y cualquier consulta ya saben que me pueden decir.